Muy buenos días, Iglesia Bíblica Bautista. Estamos gozosos una vez más de poder estar reunidos en este momento con la intención de poder profundizarnos en lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar nuestra serie en los libros pequeños, los mini libros del Nuevo Testamento. Ya hemos abarcado hasta ahora dos y hoy vamos a continuar con el tercero. Pero antes, voy a hablar acerca de lo que es enfoque. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de disparar alguna arma? Ya sea un rifle a pistón, alguna pistola de verdad, o para muchos de los varones que están aquí presentes y jóvenes, tal vez en algún videojuego. ¿Ya? Uno sabe que uno trata de mantener la mira en el objetivo y soltar el gatillo o tirar del gatillo para poder penetrar a aquel objetivo. Me acuerdo un tiempo atrás, hablando de ese tema, que teníamos un congreso de misiones en una ciudad en Texas y la actividad que se tuvo entre los misioneros de parte de la iglesia era tener una competencia de disparo. Y en este caso era con escopeta, se lanzaba un disco hacia el cielo y uno tenía que trazar la distancia mirando y observando y dándole en el blanco. Ahora, era una oportunidad bastante especial, éramos creo que unos 10 misioneros entre algunas otras personas más y el juego consistía el que fallaba el disparo, luego el de su derecha disparaba y si le achuntaba iba eliminando el que fallaba y así sucesivamente. Y poco a poco era mi primera vez con un arma de verdad. Fui desde el 10 al 9, estaba en el equipo de 8, 7, 6, 5 y llegué a estar en el cuarto lugar, quedamos 4 nomás. Y un hermano dijo, Dustin, ¿sabes qué? Veo que estás teniendo un poco de fase en tu disparo, deberías reenfocarte aquí y reanalizar todo. Y en el próximo disparo, cuando me tocó a mí, ahí fallé. Y otros 3 ganaron, de los cuales uno era ya experto en disparar, el otro... También los otros 3 eran buenísimos, pero me acuerdo llegando al cuarto lugar. Y justo le dieron premios monetarios a los primeros 3. El primer lugar sacando $1,000, $1,000. Y yo estaba a punto de poder ganar 250. Pero bueno, era diversión, era tiempo de compañerismo, etcétera. Yo no aposté nada, entonces no, no caí en ninguna falta en ese ámbito, sino era un juego que se le había entregado a los misioneros. Pero ahí estamos viendo el tema de lo que es el objetivo, la mira. Y mientras avanzamos en este tercer libro, en esta serie de mini libros del Nuevo Testamento, el tema predominante va a ser acerca de centrado en Dios, teniendo un ministerio centrado en Dios. Ahora me he empezado a percatar de un patrón acá entre lo que ha sido Judas, segunda y tercera de Juan. Tiene por objetivo el mantenerse firme en el ministerio, en el liderazgo, confrontando el error, no dejándolo pasar, sino confrontando las fallas que hay para poder así avanzar a una iglesia que es más fuerte, más firme, más pura y centrado en Él. Entonces, en el libro de Judas, que fue el primero que estudiamos, hablamos acerca de defendiendo el ministerio en contra de aquellos que promueven la licencia, ministros fraudulentos que estaban desviando de un ministerio centrado en Dios y concentrado en su propia ganancia. En la segunda epístola de Juan, que es de un capítulo, hablamos acerca de Juan escribiendo a la señora elegida y vimos una posible conexión con una iglesia, tal vez la iglesia de Pérgamo, porque Juan estaba en la iglesia de Éfeso. Bueno, avanzando en eso estábamos hablando acerca de practicando y defendiendo la verdad. Y el día de hoy, con el tercero de Juan, el énfasis de este libro va a ser cómo se ve un ministerio centrado en Cristo. Y el texto se va a dividir en 3 principios importantes de cómo se ve un ministerio centrado en Dios. Pero antes veremos, ya vamos a ir al texto, vayan conmigo a tercera de Juan. Si tienen celulares lo pueden buscar en el celular, si lo tienen en su Biblia, ¿ya? Siempre recomiendo más tener una Biblia tangible que un medio tecnológico, porque así uno se familiariza más
en el libro, en el texto, buscando libros, etc. Pero bueno, cuando se puede ocupar la tecnología y es de aporte, también lo pueden ocupar. Pero empieza la carta de la siguiente manera. El anciano a Gayo, el amado a quien amo la verdad, amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y el texto va a continuar, pero antes de abarcar lo que va a ser los 3 puntos, los 3 principios de explicación de cómo se va a ver un ministerio centrado en Cristo, debemos nosotros responder la pregunta, ¿quién es este gallo? ¿Ya? Y vamos a ocupar gallo como dice la Biblia en este momento y no como el modismo chileno de aquel gallo, aquella galla, aquel cabro, etc. Sino acá literalmente el caballero se llamaba Gallo. Y es un personaje en esencia importante. No, no es alguien que se escucha a menudo, incluso hay 5 referencias, si es que no me equivoco, a este personaje. Pero en estas 5 referencias vemos que tenía un rol algo significativo. Bueno, el primer texto que me gustaría recalcar acerca de quién es este individuo lo vemos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 14. Pablo llega a la ciudad de Corinto en su segundo viaje misionero. Hicimos todo un estudio en el libro de Hechos, ya lo pueden encontrar en internet, si es que quieren profundizarse más, pero en su segundo viaje misionero va a pasar por Corinto. Y acá en 1 Corintios capítulo 1, 14, Pablo, defendiendo su ministerio dentro de todos los problemas que se van a estar encontrando en esta iglesia nueva, va a estar diciendo que él solamente va a haber bautizado a 2 personas, ¿ya? A Crispo y en este caso, Gallo. Y está hablando acerca del problema de división, de algunos son de Apolos, otros son de Cefas, que es Pedro, otros son de Pablo, otros son de Jesús, Cristo, ya, etc. Y Pablo va a estar diciendo, bueno, de toda la obra que yo hice, yo solamente bauticé, ¿ya? No está diciendo que no llevó otra gente al Evangelio o que alcanzó más personas, porque sí lo hizo. Pero dice, a los que él bautizó, hablando de integración a la iglesia, dice solamente 2. Uno de ellos es Gallo. Este mismo Gallo es uno que va a estar con Pablo en Corinto, en el tercer viaje misionero, cuando Pablo va a estar escribiendo la carta a la iglesia que está en Roma. Y eso lo leemos en Romanos capítulo 16, 23, que ahí os saluda también en este caso Gallo, mi hospedador, dice. La tercera referencia de él se va a encontrar en el libro de Hechos. Y en Hechos capítulo 19, versículo 29, vamos a estar viendo un disturbio grande que va a ser algunos idólatras, alguna gente que estaba molesto de que el cristianismo estaba creciendo. Va a ser un gran disturbio, van a tratar de agarrar a Pablo, pero a Pablo lo van a esconder. Y 3 de los que van a estar tomando para ver que defiendan su causa o para injuriar o atacar y golpear, uno de ellos, en versículo 29, va a ser este mismo Gallo. Entonces, fue bautizado por Pablo, va a estar con Pablo como una figura principante cuando se escribe la carta a Roma, va a estar defendiendo el cristianismo en el libro en la ciudad de Éfeso, y luego va a ser uno de los 7 principales de Pablo cuando está ya volviendo de su tercer viaje misionero yendo hacia Jerusalén. En Hechos 20, versículo 4, se menciona a 7 líderes, pastores, ministros que son parte del equipo de Pablo, y uno de ellos es Gallo. Entonces, era una persona que estaba involucrada, era una persona dedicada, era un influenciador, tenía mucho talento, tenía mucho que ofrecer, tenía mucho potencial, y ahora Pablo, que está muerto, Juan le va a estar escribiendo una carta personal a él. Y aquí va a mencionar 3 elementos de cómo se va a ver un ministerio centrado en Dios. Entonces, es una persona ya involucrado, es una persona con mucho potencial, es una persona que lo ha visto, y acá Juan, ya el apóstol Juan, va a estar dando una correspondencia personal acerca de cómo se debería ver el ministerio. Entonces, volviendo al texto, vimos versículo 1 al 4, donde en versículo 3 dice, y dieron testimonio de tú, y pueden circular, y vamos a ver esta palabra 3 veces, ya en 2 versículos, dando a entender que es una palabra importante y que destacar. Dice, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la
verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. 3 veces la palabra verdad. Entonces, el primer principio acerca de un ministerio centrado en Cristo va a ser el tema de una doctrina sólida. Luego va a avanzar diciendo, amado, fielmente te conduces. ¿Ya? Y ahí el segundo punto que vamos a estar abarcando un poquito más adelante. Cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Pero voy a volver al primer punto de cómo se ve un ministerio centrado en Cristo, y es un ministerio que está doctrinalmente sólido. En otras palabras, doctrina sólida. Dieron testimonio de su verdad, de cómo andan en la verdad, el gozo de que la están dando en la verdad. ¿Ya? Cuando estamos centrados en Cristo, nuestra enseñanza será según la verdad. Ahora vivimos en un mundo donde verdad es relativo, donde existen medias verdades, y cuando hablamos de medias verdades estamos hablando de mentiras. ¿Cómo medias verdades han entrado en el movimiento de la iglesia el día de hoy? Bueno, lo vamos a ver a través de 3 diferentes manifestaciones. ¿Ya? Estos son los desvíos de la verdad más comunes, y este es el producto cuando uno deja de centrarse en Cristo, se empieza a desviar en lo sólido que es el mensaje. Entonces, primera cosa que se ve lo vemos a través de desviándonos con lo sensacional. ¿Ya? La primera manera en que se ve la doctrina distorsionado, adulterado o cambiado es cuando el mensaje se ve de algo sólido y empieza a exaltarse lo sensacional. Aquí es cuando se promueve el factor sensacional, lo oculto, el misterio, lo fenomenal. ¿Ya? Ejemplos en ministerios actuales de cómo esto se vería. Sería, por ejemplo, si una iglesia empieza a decir que el pastor ve flechas de bronce derrocando las fuentes, las fuentes de los malignos, ¿ya? O como veo llegando todos al tercer cielo y veo a mis hermanos y empieza a hablar de cosas sensacionales, ¿ya? Cosas que no son sólidas, sino vivencias que no se pueden sustanciar, donde la atención va más allá de Dios y va centrado en la euforia en el momento. Ahí estamos viendo que el mensaje se está adulterando. ¿Ya? Estas son las mismas técnicas que se ocupan en la publicidad. Entonces voy a dar un ejemplo. ¿Ya? Caso típico, ¿ya? En publicidad de comerciales de cerveza. Vamos a tomar ese caso. Donde el vendedor del producto, tratando de promover lo sensacional que es su cerveza o su bebida alcohólica, nunca van a mostrar al alcohólico que lo pierde todo y vive en la calle. Nunca va a mostrar al alcohólico que es abusador de su esposa y golpea a sus hijos. No va a mostrar a aquellos deportistas que perdieron su carrera deportista a través de la cirrosis. No. ¿Qué demuestran estos comerciales de alcohol? Andan en autos deportivos, van a estar alrededor de mujeres sensuales, van a estar en fiestas como ningún otro que existe, y venden al decir que sus elementos son, al decir la manifestación, mejor dicho, la manera en que estos productos venden, es demostrando el factor externo, lo sensacional. ¿Ya? La segunda distracción en la parte sólida de la doctrina es cuando gente trata de racionalizar el mensaje. ¿Ya? Entonces, cuando me empiezo a desviar mi atención en Cristo, de centrar mi ministerio en Dios, ¿cómo cambia el mensaje? Bueno, ahí es cuando empezamos o empiezan a tratar de racionalizar el mensaje. ¿Ya? Un caso clásico. Yo me acuerdo viendo este documental, yo creo que unos 7 años atrás, y realmente lo encontré bien hecho, inteligente, arqueológico, y se llamaba Éxodo decodificado. Y lo encontré, me gustó en el sentido de cómo se presentaba, aquí y allá. Y el deseo que ellos tenían era un deseo bastante noble, de tratar de racionalizar el mensaje, para que sea mucho más creíble para el inconverso. Entonces la idea central era que hubo un estallido, una erupción volcánica importante en la región que produjo las plagas, la transformación del agua. Muestran muchas similitudes acerca de animales, las plagas que salieron a causa de esta erupción,
Y todo concreta con finalmente un tsunami que va a estar llenando el área, un lugar que se llama el Mar de los Juncos, que en vez de ir del Mar Rojo pasan por el Mar de los Juncos, y así matan a todos los egipcios. ¿Ya? Entonces, a mí me gusta ver documentales, cosas del History Channel, Discovery Channel, etc. Y acá era un tipo de documental que caería en esa categoría. Ahora, creo yo en lo que se está enseñando, la respuesta es no. Aunque interesante la entrega de tema, el punto principal acá es tratando de remover lo sobrenatural para que a la mente natural pueda hacer sentido. Pero cuando tú remueves lo sobrenatural, ¿qué te queda? Un suceso simplemente natural atribuido a Dios. Ahora, vemos la misma táctica en tratar de unificar ciencia con la Biblia. Y lo he mencionado varias veces de diversas maneras yo, que uno no puede tratar de conectar la Biblia con lo que es la ciencia, porque la ciencia abarca el tema con una presuposición, que es entendiendo el mundo sin Dios. Entonces, cada vez que hay un factor Dios integrado en ello, un suceso histórico donde Dios se manifiesta a través de la ciencia, o sea, en la historia, la ciencia lo va a tratar de opacar, silenciar, distorsionar o racionalizar. Entonces, nunca la ciencia va a aceptar a Dios porque Dios no está dentro de su preconcepción de existencia. Incluso tienen la preconcepción de rechazarlo. No es un punto neutro, sino es una idea concretamente, directamente en contra. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno entiende lo que es el tiempo de la existencia de este planeta, ¿ya? Voy a simplificar esto al nivel más básico. ¿Cómo la gente sabe que la Tierra tiene 11 mil millones de años o 19 mil millones de años? Ya ni me acuerdo lo que se está enseñando ahora. Y es porque dicen ya, para que este mundo pudiera existir en esta forma, todos estos procesos son necesarios. Entonces, para que todos esos procesos sean de manera uniforme y estructurado, se necesita esa cantidad de tiempo. Entonces, cada placa que se pone se empieza a datar según las placas que se moldean según la preconcepción de 19.000 o 11.000 millones de años. Entonces, los dinosaurios que se encuentran en esa placa deben ser de esa época. Y realmente se torna un círculo vicioso. ¿Ya? La evidencia científica acerca de lo que es carbon dating, datando a través de carbono y los otros que se están soltando y todas esas cosas, realmente son obsoletos. ¿Ya? Son obsoletos en el sentido de que no pueden datar más de 15.000 años de existencia y además contradicen mismos ejemplares de roca en diferentes áreas, pero que son de la misma estructura. Entonces, es un sistema roto. El otro día estaba viendo también, me acuerdo tiempo atrás, que decía que la cuna de la civilización había originado en África. ¿Ya? Esta semana está viendo otro documental que está diciendo, bueno, hay grandes problemas con ese sentido porque ahora se piensa que tal vez sea Siberia o tal vez los neandertales de Europa y que se juntaron y que los ancestros de América tienen algunos sangre que no es del grupo que sale por arriba, sino de Irak y un sinfín de cosas que según su historia absolutista, que están diciendo, no, esto es así, lo cual se enseñaba 50 años atrás, luego cambió 40 años, y después 30 años, después 20 años, 10 años, y así sucesivamente, y va a seguir constantemente cambiando, pero en todos sus estudios jamás van a contemplar la existencia de Dios. Entonces, cuando yo trato de insertar la Biblia para acomodar la ciencia, siempre va a haber una distorsión del mensaje. ¿Ya? Uno no puede tener evolución y Adán y Eva al mismo tiempo. Es absolutamente imposible. ¿Ya? Y uno dice, pero ¿por qué la Tierra supuestamente se ve tan vieja? Bueno, hay razones para eso, que de nuevo ahora no me voy a abarcar en ese tema porque el tema del mensaje no es ese. Pero una respuesta rápida para no dejarlo sin asco sería, cuando Dios creó a Adán y Eva, no creó un feto. Cuando Dios creó los árboles, no creó una semilla. Cuando Dios creó el río tenía que salir de ya una montaña con nieve. Entonces, Dios creó a un mundo maduro para que pudiera existir la tierra. ¿Ya? La visibilidad de las estrellas.
No pasaron miles de millones de años para que pudiera llegar a la Tierra y recién así Adán y Eva y verlo, sino Dios creó un mundo maduro. Pero cuando yo dejo de centrar mi atención en el poder de Cristo, en el poder de Dios y lo sobrenatural que es Él, y trato de acomodar la ciencia en maneras que ellos tampoco son objetivos, ahí mi mensaje va a cambiar. La tercera manera de desviarme de lo sólido bíblico es cuando diluyo el mensaje, cuando trato de popularizar el mensaje de Dios. El problema es que la doctrina de Dios choca con la doctrina de este mundo. ¿Por qué? Porque la doctrina del mundo es la doctrina de Satanás. ¿Ya? Debemos comprender que lo que nosotros pensamos es la naturaleza del hombre en lo que son eventos históricos, nacionales, mundiales, simplemente lo que nosotros consideramos como esto es orgánico, muchas veces la mano de Satanás está obrando detrás de manera consciente y de manera meticulosa. Por eso el tema actual del COVID-19 ha generado tan grande controversia, porque algunos lo van a ver como un tema neutro de cooperación. Ya vamos a cerrar la iglesia porque vamos a apoyar esto aquí, esto allá. Pero hay cosas que son alarmantes en la manera en que nuestra cultura ha abarcado este tema. ¿Por qué? Porque desde un comienzo se ha visto un ataque directo a la libertad que tiene el hombre de congregarse en una iglesia, lo cual desde el comienzo ha sido una lucha, una guerra. La famosa palabra funadas, ¿ya? Cuando al mismo tiempo uno dice, bueno, si voy a la feria y no puedo ir a la iglesia, uno empieza a hacerse la pregunta, ¿es la iglesia más contaminada que la feria? O lo mismo con el supermercado, o lo mismo ir al trabajo. Pero se ve fuertemente una obra consciente al ataque en contra de la iglesia. Y la pregunta es, ¿dónde queda la libertad de opinión? ¿Dónde queda la libertad de expresión? La gente ha dejado de racionalizar y está simplemente siguiendo ciegas personas contra el razonamiento cognitivo. Por ejemplo, yo estaba viendo un estudio acá en Chile que hablaba acerca de cuánta gente ha muerto por cirrosis en Chile desde el año 1990 al año 2007. Ya tenemos 17 años. Y las cifras mayores deberían ser ahora. ¿Ya? Entonces, desde el 2017 hasta el 2020, las cifras obviamente van a sufrir porque nuestra nación ha subido en edad y tiene más población, etc. Pero en 17 años tenemos 45.000 muertes en Chile y su razón principal es el alcohol. Aquí viene la pregunta. 45.000 versus 485 muertes que ha ocurrido a través del COVID. ¿Deberíamos hacer ilegal y combatir el alcohol en Chile por el nivel de fatalidad? Yo no estaría en contra, yo estaría muy a favor, porque el daño que hace a nuestra nación el tema del alcohol es inmenso, 45.000 personas. Pero no se hace, ¿por qué? Uno dice, no, es que es la decisión de cada persona. Y si es el caso, ¿por qué no es la decisión de cada persona en el caso del COVID el poder ir a congregarse si es que quieren o no? Entonces, dentro de todo eso, ¿ya? Vemos una lucha. Lo que muchos podrían decir, no, este es un tema neutro. Muchos otros cristianos podrían decir, no, este es un ataque directo de Satanás para derrocar lo que es la presencia de la iglesia. Y tienen que entenderlo de la siguiente manera. Cuando yo falto una semana a la iglesia, yo personalmente, Dustin, me hace una falta inmensa. Si yo como pastor falto 2 semanas a la iglesia donde no me estoy congregando, donde no me estoy alimentando, donde no estoy orando, y donde me empiezo a enfriar, voy a ver cambios significativos en mi vida. Voy a ver cambios significativos en mi vida. ¿Cuánto más un creyente nuevo, un creyente medio? Para todos nosotros. Y si esto ha abarcado más de 40 días, ¿dónde va a estar nuestra espiritualidad al final de toda esta crisis? ¿Ya? No estoy desechando a gente que pueda estar estudiando en su casa y pueda estar leyendo y pueden estar orando y teniendo... Sí, uno tiene que optimizar cada oportunidad. Yo estoy optimizando progreso de ministerio y programa y discipulado en este momento como nunca antes.
No obstante, cuando veo este tema, no lo veo como algo neutro, sino lo veo más un ataque consciente de parte de Satanás en contra de la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque las ferias continúan, los super continúan, los negocios continúan, los trabajos continúan. Bueno, me debía el tema central, que es si diluimos el mensaje para hacerlo más tolerables, no estamos entregando la verdad. No creamos verdades convenientes. No debemos crear verdades convenientes, sino nosotros debemos ser sólidos en nuestra presentación del Evangelio y su verdad. Entonces, el primer punto de un ministerio que está centrado en Cristo se va a ver reflejado a través de este primer principio, que es una doctrina sólida. La segunda parte, ¿ya? Y lo vemos en versículo 5. En versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio al hermano. Y acá estamos viendo que la segunda manifestación en lo que va a ser un ministerio centrado en Cristo es cuando somos fieles al servicio de Dios. Aquí es importante destacar que no todos, ya, no todos los que empiezan serán los que van a terminar. Quiero que se imaginen corriendo una maratón. ¿Cómo te iría? ¿Terminarías de los primeros? ¿Serías del montón? ¿O serías de los últimos? ¿Ya? No podría hablar yo de el ahora porque no he corrido nada últimamente, pero me acuerdo cuando estaba en la media, siempre nos mandaban a correr hasta la playa. Era una corrida como de 6 kilómetros en una dirección y después 6 kilómetros de vuelta. Y me acuerdo siempre llegando a los primeros tres. Segundo, tercero, ya. Nunca llegaba primero. Tengo un compañero que era deportista y terminó en la naval y todo eso. Entonces, él siempre era primero. Pero yo siempre segundo, tercero, segundo, tercero. Pero imagínate tratar de correr como estabas en la adolescencia o ahora, pero corriendo quedándote sin aire. ¿Ya? ¿Cómo es quedarse sin aliento? Ya no puedes avanzar más. En el ministerio, corriendo sin aire, ¿va a poder alguien avanzar? La respuesta es no. Entonces, vamos a ver en este tema de ser fiel al ministerio, centrado en Cristo, teniendo un ministerio fiel, vemos, en esencia, en este momento, para ser fiel, debemos entender qué son causas que traen desaliento al ministerio. Entonces, desaliento número uno es cuando perdemos oportunidades de progreso en la vida. Yo creo que ese es una de las luchas más grandes que un cristiano o un ministro va a tener cuando entra al ministerio. Porque le van a llegar tal vez oferta de trabajo afuera, mejores ingresos, mejores pagas, y uno dice, no, me voy a centrar en Dios, me voy a centrar en Dios, voy a vivir por fe, voy a seguir adelante. Me acuerdo mi último viaje a Estados Unidos, pasé por una ciudad que era bastante cara, estaba al sur de San Francisco, en la costa, y al finalizar el culto en esa ciudad, en Half Moon Bay se llama, una hermana luego me manda un email porque me escucha predicar, ve la presentación del ministerio, conecta conmigo y me dice, mira, mi hermana es parte de una mega iglesia dentro de la ciudad que necesita un pastor asistente. La ciudad es adinerada, de nuevo estando al sur de San Francisco, que es carísimo. La iglesia, siendo una mega iglesia, tiene dinero y realmente la ciudad era costero, era hermoso, tenía muchas cosas aseguradas. Me pedían simplemente, manda tu currículum y te vamos a llamar. Y yo dije, no. ¿Era una oportunidad de progreso? Absolutamente. Pero la pregunta ¿era la voluntad de Dios? Y yo sabía que no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me había llamado allá. Me había llamado a Alto Hospicio. Luego me acuerdo estando en la iglesia en Brea, mi iglesia enviadora, una ciudad pero hermosísima, limpia, amigable, un lugar sumamente muy bonito para poder criar a los niños, llevar a los niños al colegio y todo así como el sueño americano. Y me acuerdo, mi pastor Raider, me dijo, Dustin, ¿sabes qué? Yo sé que estás saliendo como misionero, pero realmente era mi deseo dejarte encargado de la iglesia acá. Una iglesia estable, 300 personas, un buen ingreso, todo asegurado. Dice, no, tú tienes la personalidad que yo tengo, tienes la visión que yo tengo, tienes la pasión por misiones que yo tengo. Quiero que te quede encargado de la iglesia. ¿Y era una oportunidad de progreso? Absolutamente. ¿Era tentador? ¿Uno podría decir? Sí, se podría ser tentador.
Pero ¿era la voluntad de Dios para mi vida? Y yo sabía que la respuesta era no, porque Dios no me llamó a ser pastor en Estados Unidos. Me había llamado a ser misionero en Chile. Y yo tenía así centrada mi mirada en alto auspicio. Entonces, uno sirve a Dios y es fiel a Él. ¿Por qué? Porque vemos a lo eterno por encima de lo momentario. Pero muchas veces cuando llegan esas tentaciones, esas manzanas de oro, uno puede sentir un cierto nivel de frustración o desaliento por el desear desviarse en esa área, por la carne. Me acuerdo subiendo un monte la semana pasada con mis hijas, no hay muchos lados donde uno puede salir acá en la ciudad, entonces nos fuimos a los cerros por afuera y ese cerro tenía como dos cúspides, como dos cimas. Y llegando a la primera, de lejos se veía como uno, pero llegamos a la primera, había una hendidura y después seguía para arriba. Que a lo lejos, de nuevo, se veía como uno. Pero cuando llegamos terminando esa primera, podemos quedarnos tranquilos, cómodos, ya llegamos a esta primera parte, pero no, vamos a llegar al final, vamos a llegar hasta arriba. Y seguimos, y seguimos, y seguimos llegando hasta arriba. Era fácil quedarse en el primero. Tomaba un esfuerzo avanzar hasta arriba. Pero sabíamos que la meta estaba arriba. El ministerio significa que vamos a dejar lucros por la obra de Dios. A Mateo le costó su trabajo como publicano, que era muy lucrativo. En el caso de Pedro, Pedro había ganado un gran bono, esa pesca milagrosa, pero dejó ese bono, dejó su trabajo por la obra de Dios. El joven rico tenía mucho que ofrecer, pero no pudo porque no pudo dejar atrás aquellas cosas que él sentía que era muy valioso, que era su riqueza. En el caso de Abraham, Abraham tenía estabilidad, tenía una ubicación, tenía un lugar, tenía prestigio, pero lo dejó y les costó el viaje. Moisés le costó el palacio de Faraón. Entonces, uno a veces se va a desalentar cuando empieza a comparar lo que pudo haber sido esta vida. Pero uno tiene que seguir adelante, mirando lo eterno. El segundo desaliento que se ve en el ministerio es cuando uno empieza a ver que no hay mucho fruto. Tal vez lleva 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y no ve progreso, y no ve progreso, y no ve progreso. Y uno puede desmotivarse. Me acuerdo conociendo a un misionero a Turquía que había pasado 6 años en Turquía y solamente tenía un convertido. Conociendo también otros misioneros a Corea del Norte. Conocí 2 misioneros a Corea del Norte y tenían 0 misioneros. En el caso de Jeremías, era alguien con pocos resultados en un periodo larguísimo de tiempo. En el caso de Elías, era alguien quien se desalentó al ver que sentía que estaba solo. Y el ministerio puede ser bien desalentador, porque uno siente que está solo, uno siente que no hay fruto, uno siente que no avanza. Y una de las cosas que puede realmente desalentar, y cuando uno deja de mirar a Cristo y empieza a mirar las circunstancias, nos tornamos como Pedro encima del mar, caminando en el mar, pero viendo las olas, las circunstancias. Eso me lleva el tercer paso de desaliento, al tercer área de desaliento, que puede ser oposición social. Al que no le gusta que le miren feo, al que no le gusta que le critiquen, aquellos que quieren ser queridos por todos, tienen que ver cómo Jesús fue rechazado. Hay veces donde en el ministerio sí, uno va a sentirse querido y aceptado y aplaudido por el mundo. El mundo le encanta la causa social. Pero cuando la iglesia pone de lado la causa social y va a la parte espiritual de promover lo que es la verdad, el mundo lo va a detestar con todo el alma. Mira lo que dice en el libro de Juan. En Juan capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, está hablando Jesús, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A Dios le importa más nuestra fidelidad que nuestra fructividad. No sé si es una palabra fructividad, pero el ser fructífero. Dios quiere le importa más que yo sea fiel a que yo sea fructífero.
Entonces, hablamos de doctrina sólida, hablamos acerca de ser fiel al servicio y ahora finalmente una actitud de entrega. Un ministerio que es centrado en Cristo va a tener una actitud de entrega. Y en este caso, Juan va a desviar su atención a este individuo llamado Gallo y va a empezar a hablar de un ejemplo negativo. El individuo se llama Diótrefes. Y Diótrefes va a ser lo opuesto a una persona que está entregando. En versículo 9, ¿ya? Del libro de Tercera de Juan, de nuevo no hay capítulos, entonces no se dice primera, o sea, Tercera de Juan 1:9, sino simplemente se dice Tercera de Juan 9. Dice sí, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener ¿qué cosa? El primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. La actitud al ministerio, cuando Jesús deja de ser el centro, es una de, y esta es la palabra clave, vanagloria. Acá está diciendo, a él le gusta tener ¿qué cosa? El primer lugar, los primeros asientos, ser exaltado, alabado entre el resto. Esta vanagloria se va a ver reflejado en tres acciones, ¿ya? Entonces, porque vemos su vanagloria, vemos esto expresado de tres maneras. Número uno, una división al liderazgo, donde ellos están tratando de cortar el puente de acceso que tiene el liderazgo a las personas. Quiero que recuerden en este momento de quién estamos hablando. Estamos hablando de nadie más que Juan, el apóstol Juan. No es un misionero simple, no es un simple cristiano, sino es un apóstol de los 11, y de los 11 no es un simple parte de los 11, sino es parte del grupo íntimo de Cristo de los 3, y no solamente íntimo de los 3, sino sería número 2 después de Pedro. Diótrefes estaba cortando su congregación, o ese grupo de personas que estaban en esa ciudad, esos cristianos, de uno de los miembros más importantes de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Si no tiene un respeto a ese nivel de autoridad, es alguien que se había secuestrado a la iglesia. Y es la misma táctica que tiene Satanás el día de hoy. Dividir y conquistar. Cuando hay división en una iglesia, ¿de quién sale esa división? Bueno, no podrías simplemente echarle la culpa a Satanás. ¿Ya? Nosotros tenemos un factor dentro de ellos. Y también yo creo que hay un factor de Dios, donde la Biblia en 1 Corintios habla, en el texto que habla acerca de la comunión, de la Santa Cena, dice que es necesario que haya división entre vosotros para que se vean cuáles son los aprobados. Entonces, cuando hay una división, dentro de la división hay un grupo que va a ser de Dios, pero lo que están hostigando el choque, la división, por lo general va a ser la táctica de Satanás. Yo en mi tiempo de ministerio, en el pastorado directo, desde los 19 años he estado involucrado en la obra de ministerio como tiempo completo. Jamás me he topado con una iglesia que se ha dividido de otra en el cual surgió. Jamás. Porque muchas veces cuando hay un grupo de personas que se dividen del primer pastor, su actitud siempre va a ser una actitud contenciosa. Es la misma táctica de control que tienen las sectas el día de hoy. Donde tú le hablas a una persona que ha entrado en un grupo como los Testigos de Jehová y lo primero que empiezan a hacer es cortar relaciones de afuera, cortar relaciones de afuera, cortar relaciones de afuera. ¿Por qué? Porque al tener el control de ellos adentro, van a manipular cada paso que ellos tienen en su vida. Ahora, hay muchísimo más sectas que simplemente los testigos, pero el testigo es una de esas sectas que es bastante visible y bastante numérica. Pero hay sectas de 100 personas, de
200 personas, de 50 personas. No es necesario ser parte de una mega conglomeración para ser una secta. ¿Ya? El comportamiento de control que ellos pueden generar sobre las personas son actitudes de dividir del resto y conquistar a la persona. Luego Juan, hablando de este atributo de vanagloria que se ve en Diótrefes, va a ocupar la palabra parlotear. ¿Ya? No sé cuándo ha sido la última vez que tú has ocupado la palabra parlotear. Para mí no es una palabra muy común que yo ocupo en mi vocablo diario. Entonces decidí buscar el significado de ello según el lenguaje de la Real Academia en castellano. Y cuando vemos la palabra palotear significa cuando alguien habla mucho, pero sin poder substanciar lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, yo podría decir, yo trabajé para Michael Jordan. Era su entrenador, le enseñé cómo jugar. Le administraba el dinero e incluso le daba la pelada, porque es pelado, entonces yo le rasuraba la cabeza. ¡Wow! Uno podría decir. Ahora, ¿cómo lo puedes comprobar? Si yo digo, simplemente porque lo digo, ¿me van a creer? La respuesta va a ser no. Y acá lo que estaba pasando era que este Diótrefes estaba calumniando, hablando en contra, parloteando en contra de Juan y de los apóstoles, pero sin dar ninguna substancia a ello. Pablo va a dar un consejo a Timoteo diciendo, cuando alguien viene a difamar o a confrontar o a criticar el pecado de un anciano, que no sea sino por la boca de 2 o 3. ¿Ya? Y dice, si el pastor persiste en pecar, hay que públicamente denunciarlo. ¿Ya? Por lo menos es el contexto del versículo justo después. Pero el punto principal está diciendo, cuando viene a difamación en contra del liderazgo, que no sea de uno solo, ¿ya? Que haya más de un testigo y que se vaya a confrontar la situación, que no se hable a su espalda. Pero exactamente lo contrario estaba pasando con Diótrefes. Entonces, Diótrefes estaba limitando el acceso que Juan tenía a estos hermanos y luego él empezaba a calumniar con los hermanos acerca de Juan. La tercera manifestación de una actitud de vanagloria se va a ver en la presión social, donde ellos decían que impedían y prohibían que ellos se pudieran juntar con ellos. Aquí la vanagloria empujaba al control, al poder y la autoexaltación. Corrompían totalmente a este líder Diótrefes. Entonces, concluimos con 3 puntos principales. Si tú vas a tener un ministerio, sea a nivel local o a nivel más grande que algo simplemente local, tienes que asegurarte que sea centrado en Cristo. Céntrate en Cristo y tu doctrina va a ser sólida. Céntrate en Cristo y tu servicio va a ser fiel. Céntrate en Cristo y la actitud que tú tendrás va a ser una de entrega en vez de uno de consumo. Cuando sales descentrado en Cristo, uno de estos 3, o incluso los 3, van a ser cambiados, adulterados y transformados por ese desvío. Que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana.